Homestead, Pensilvania, una pequeña ciudad a las afueras de Pittsburgh. Conocíamos también a los vecinos, que eran como familia. Una ciudad nacida del acero. Blindaje para tanques, cascos de buques. Homestead fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a mediados de los 80, US Steel abandona Homestead y con él 15.000 puestos de trabajo desaparecen. Fue un duro golpe para Homestead, casi letal. Pero algo más perturba a esa comunidad tan unida. Un violador aprovecha las noches para atacar a ancianas en sus casas. Fue como si alguien hubiera violado a mi madre. El primer ataque se produjo el 10 de agosto de 1983. Una mujer de 86 años que vive sola es agredida y violada en su dormitorio. El detective Tom Hobart es el primero en acudir. La mayoría de los habitantes se conocían. Si no conocían a alguien en concreto, conocían a sus familiares o a alguien relacionado con ellos. Fue un crimen despreciable. Cada pista que encontrábamos era investigada a fondo. Trabajamos en el caso durante años, pero parecía que todo nos llevaba a un callejón sin salida. Al no practicarse ninguna detención, el caso parece estancarse, pero 2 años después, otra mujer de 61 años es violada en su dormitorio. La agresión es igual que la primera. Yo nací y crecí en esta ciudad. Conocí a las 2 primeras víctimas. Eran nuestras amigas, nuestra gente. Las conocíamos. Conocíamos a sus hijos e hijas. La gente tiende a olvidar y no asociaron los 2 crímenes. Sin embargo, nosotros sí, porque todos los detalles coincidían. Aunque la policía sabe que las violaciones están relacionadas, no tienen sospechosos. La víctima nunca veía nada. Despertaba en plena noche sintiendo algo sobre la cara que él le había puesto. Una almohada, una manta. Siempre les cubría la cara. Las huellas dactilares coincidían, pero no pudimos compararlas con las de nadie. Teníamos coincidencia en las muestras de sangre y en las de vello público. Las pruebas forenses revelaron que se trataba de un hombre negro. Sabíamos que era un hombre bastante grande. Cuando las víctimas le describían, ponía las manos así para indicar lo grandes que eran sus brazos. En aquella zona todo el mundo tenía perros y sin embargo ninguno de ellos había ladrado. Sabíamos que el responsable vivía en los alrededores. Debía ser un hombre joven, debido a su modo de entrar en las casas. Debía ser fuerte y ágil. A nivel forense, teníamos las pruebas desde el principio, pero no teníamos sospechoso. Pero también se producían otros delitos. Esta es una ciudad pequeña al igual que el departamento de policía, así que no podíamos centrar nuestros recursos tan solo en estos casos. Aunque el violador deja pistas, la policía sigue sin tener un sospechoso y no se produce ningún arresto. Pero 18 meses después, se produce un tercer ataque. Una viuda de 75 años es violada en su dormitorio. Las pruebas apuntaban a una única persona. Comprendieron que se trataba de un violador en serie. Las entrevistas a aquellas mujeres eran desgarradoras. Les resultaba muy embarazoso hablar conmigo de lo ocurrido. Yo era un hombre joven y aquello era un tema muy personal. Proteger a esta comunidad era nuestra única misión. Estábamos cada vez más desalentados por no poder encontrar al atacante. Creo que Hobart no se fue a casa en toda la semana. Solo lo hizo cuando le ordené marcharse. Con el culpable aún suelto, el detective Hobart hace algo inusual. Su hermano había conocido a una parapsicóloga en una fiesta y le sugiere que le pida ayuda. Él era muy escéptico, pero en una ocasión asistió a una fiesta en la zona de Greensburg, donde vivía Nancy. Allí conocí a una parapsicóloga que le dijo cosas que le resultaron increíblemente acertadas. Ya habíamos investigado todas nuestras pruebas y ninguna nos condujo a ninguna parte. Si preguntas a un policía cuál es su modus operandi, responderá que su metodología es tangible. Como todos trabajamos de forma análoga, a veces solicitamos ayuda externa que pueda ofrecernos una perspectiva diferente. Ya sea veraz o no, es una nueva visión. Mi hermano me sugirió hablar con ella y lo hice. Al principio me reí de él, pero luego me di cuenta de que iba en serio y le dije, de acuerdo, probemos a ver qué pasa. No tenemos nada que perder. Nancy Meyer es una parapsicóloga especializada en lo que ella llama cobertura. Cuando trabajo en un caso, utilizo el entorno. El entorno absorbe lo sucedido. Puedo verlo como si fuera una película de la que formo parte y extraer información. Me puse en contacto con Nancy y le pregunté si podía reunirse conmigo para darme toda la información que pudiera. No lo dudé ni un segundo porque las mujeres que estaban siendo violadas tenían la edad de mi madre. Esperaba que Nancy me dijera, este es el hombre al que buscáis, podéis ir a llamar a su puerta. Entonces yo le detendría y cerraría el caso.
Pero no fue así. Pero antes de que la parapsicóloga tenga la oportunidad de reunirse con el detective, se produce otra violación, tan solo 2 semanas después de la última. Una mujer de 64 años es agredida en su dormitorio, pero la policía continúa sin tener sospechosos. Finalmente ambos mantienen una reunión y Hobart no revela este dato a la parapsicóloga. Quería que fuera ella quien me contara cosas, no al revés. Ella me pidió que la acompañara a la zona en la que se habían producido las violaciones, porque así captaría mejor las vibraciones de lo sucedido y me daría más información. Yo caminaba unos pasos por detrás de Nancy y ella me iba guiando. Al pasar por las 2 manzanas en las que las 4 mujeres han sido violadas, Nancy Meyer comienza a tener visiones de las agresiones. Se detuvo varias veces delante de una de las casas y dijo: recibo malas vibraciones de esta casa. Las violaciones fueron tan violentas que las notaba incluso en las paredes de las casas. De acuerdo. De algún modo, Nancy facilita información muy precisa que solo la policía conoce. Increíblemente indica a los detectives en qué casas se han producido las agresiones. Que señalara las casas donde había tenido lugar los ataques fue impresionante. Me dijo cosas que nadie le había contado, pero que yo sabía que eran ciertas. Ahora Nancy afirma poder ver esas agresiones. En las imágenes vi que se trataba de un afroamericano. Este era su barrio. Conocía las calles, sabía cómo ir de una casa a otra, incluso reconocía a la gente. Y cuando le vi trepar por la fachada de una casa, pensé que aquel tipo era como Spider-Man. Subía por las tuberías y por los laterales de las casas para entrar por las ventanas. Obviamente disfrutaba del riesgo. Al describir su forma de entrar en las casas, fue increíblemente precisa. Era como si supiera lo que había sucedido. Entraba por las ventanas y se quedaba observando a sus víctimas mientras dormían. Cuando llegamos a la 4ª casa, me resultó muy obvio que repetía exactamente los mismos patrones en cada una de las viviendas. Pero a continuación revela al detective un dato que él desconoce. Había una farola encendida y al girarse para mirar a la calle, vi su cara perfectamente. Le dije que si sabía dibujar, que por favor lo hiciera. Y me dijo que sí. Y exclamó: ¡oh! Digo, vaya, ya tenemos la pista que estábamos buscando. ¿Pero es eso suficiente para atrapar a un violador en serie antes de que vuelva a atacar? En Homestead, Pensilvania, un desconocido está atacando a ancianas en sus casas. Desalentada, la policía pide ayuda a una parapsicóloga, Ya sea información veraz o no, es información nueva. que afirma haber visto la cara del atacante. Y al girarse, vi su cara perfectamente. Algo que nadie había logrado hasta ese momento. Ya tenemos la pista que buscábamos. La descripción que hace Nancy del violador resulta tan precisa que el detective Hobart decide hacer un retrato robot. Tiene la cara ancha y los ojos son... Casi siempre usamos retratos robots para descartar a personas y concretar quién puede y quién no puede ser el autor. Así que pedimos a un artista que hiciera varios bocetos. Eran muy detallados, porque iba cambiando todo lo que Nancy pensaba que no estaba bien. ¿Algo más? Lleva un sombrero de cuero. Cada vez que le veo, lleva ese sombrero. Lo habitual es eliminar cualquier complemento del retrato robot para centrarse en los rasgos del sospechoso, pero crear un retrato robot partiendo de la descripción de una parapsicóloga tampoco es algo habitual. Yo estaba a un lado, no para intervenir en las explicaciones que Nancy daba al artista, sino para acompañarla. Fue un largo día. El sombrero no está bien, tienes que inclinarlo hacia este lado. Tanto el dibujante como yo comenzamos a sentirnos frustrados. Solo era un sombrero, nada más. Pero ella insistía en que tenía que ser tal y como decía. Discutimos sobre el sombrero. No se dibuja un sombrero en un retrato robot. Va en contra del protocolo, no se hace. Y le dije, sí, pero si quieres que lo reconozcan, hay que dibujarle el sombrero porque nunca sale sin él. En cuanto a su valor como pista, bueno, cualquiera podía tener un sombrero así. No era importante, mucha gente lo lleva. Nancy dijo que se trataba de un sombrero negro de cuero y se refería a él constantemente. Lo sentí por el dibujante. Tuvo que cambiarlo varias veces. Dijimos a los agentes, este no es un retrato robot oficial, no lo ha descrito la víctima de una de las violaciones, sino Nancy, una parapsicóloga. Como todos saben, un retrato robot nunca será igual que una fotografía. Pero al mirarlo pensamos que al menos era mejor que nada. Tiene una nariz muy ancha.
Pero antes de que el retrato robot se difunda, el violador ataca de nuevo. 24 de abril de 1987. Solo 5 semanas después de la última agresión, una viuda de 76 años es asaltada en su propia casa. Cada ataque era peor y más violento que el anterior. Toda la ciudad está en alerta. No era pánico, pero sí miedo, sin duda. Creamos un equipo de trabajo y salimos a las calles todos los días. Había muchos policías del condado de Allegheny y de la oficina del sheriff. Al intensificarse las agresiones, la policía vuelve a pedir ayuda a la parapsicóloga, pero esta vez ella adopta un enfoque diferente. Le dije, debemos adelantarnos a sus acciones. Y me centré en captar dónde se produciría la próxima agresión. Al cruzar una calle, recibí vibraciones de un hombre que había caminado por allí de madrugada, observando cuándo se apagaban las luces de las casas. Sentí que era un recorrido habitual que hacía y le dije a Tommy, debe vivir por aquí cerca porque no dejo de sentirlo. Y lo que la parapsicóloga dice a continuación es lo último que la policía quiere oír. Nancy dijo, tenemos que atrapar a este hombre, tenemos que atraparlo pronto porque... va a cometer un asesinato en lugar de una agresión. Con la nueva revelación de la parapsicóloga, la investigación da un giro sorprendente. Le sentí examinando la casa muy de cerca. Me dijo, esta no es una de las víctimas, pero percibo muy mala energía en esta casa. ¿Sabes quién vive aquí? En la casa no había ningún indicio que revelara quién la habitaba. No había nombre en la puerta ni nada de eso. Era como cualquier otra casa. Pero cuando Nancy la eligió, un escalofrío me recorrió el cuerpo, porque sin motivo alguno había señalado una casa concreta, sin saber quién vivía en ella. Sin embargo, yo sabía que se trataba de un familiar del jefe. Para el jefe de policía Kelly, el caso da un giro personal. Se toma muy en serio la advertencia de la parapsicóloga y vigila la casa de su abuela. Me llevé a mi pastor alemán conmigo y montamos guardia. Estar sentado en silencio, a la espera de que suceda algo brutal, me hizo ser consciente de que podía ser una situación de vida o muerte. Era consciente de hasta el más mínimo ruido. El corazón me latía a toda velocidad. Se me disparó la adrenalina. Si me había afectado cuando me enteraba de aquellas pobres mujeres agredidas, esta vez era personal. Pero la abuela del jefe no sería la siguiente víctima del violador. 2 semanas después de la escalofriante predicción de Nancy, una calurosa noche de junio, una mujer de 86 años que vive a pocos metros de la abuela del jefe se convierte en su 6ª víctima. Quedé impresionado. Aquella mujer era vecina de mi abuela, incluso llevaban el mismo apellido. De hecho, estaban emparentadas. Fue como decir, sé que estás ahí y aún así puedo seguir haciendo esto. A pesar de trabajar día y noche, la policía no está más cerca de atrapar al esquivo depredador sexual. A veces me levantaba de la cama. Venía a Homestead. Me ocultaba en un callejón dentro del coche y me quedaba a oscuras con la esperanza de ver algo. La policía entregó bocinas a las mujeres, a 200 de hecho, para que pudieran hacerlas sonar y alertarlos en caso de peligro. Y aconsejaron a las mujeres que se compraran perros. Hicimos todo lo humanamente posible. La gente vivía encerrada por el miedo. La mayoría de las casas no tenían aire acondicionado en todas las habitaciones. Hacía mucho calor, era verano. No podían abrir las ventanas por miedo a que alguien entrara por ellas. Vivían encarcelados mientras que el culpable se paseaba tranquilamente vigilándolos. Teníamos que atrapar a ese hombre. Subía por una calle empinada cuando vi a una anciana a la que conocía. Me detuve junto a ella y le dije, sube, te llevo a casa. Hace demasiado calor. No deberías estar aquí en un día tan caluroso. Cuando la dejé en su casa, le dije que comprobara todas las ventanas y que tuviera mucho cuidado. Al día siguiente, llegué a la comisaría y Kelly me informó de que se había producido otra violación. Le pregunté quién es la víctima y me dijo el nombre de la anciana a la que había dejado en casa el día anterior. A pesar de las advertencias de la alcaldesa, el 25 de agosto, la anciana de 76 años se convierte en la 7ª víctima. 2 meses después del 6º ataque, pero en esta ocasión la violencia asciende a un nivel peligroso.
El miedo se ha apoderado de Homestead. Un violador en serie está atacando a ancianas y la policía parece incapaz de detenerlo. Es nuestra gente, las conocemos. Habíamos investigado todas nuestras pruebas y ninguna nos condujo a ninguna parte. La parapsicóloga Nancy Meyer colabora en la investigación. Está en lo cierto. Si no atrapan pronto al violador, no tardará en convertirse en asesino. Cometerá un asesinato en lugar de una agresión. En el escenario de la última agresión, hallaron un gran cuchillo en las escaleras de la casa. Él había amenazado con cortarle la garganta si no dejaba de resistirse. Estábamos totalmente convencidos de que era alguien que conocíamos y que conseguía esquivarnos porque vigilaba nuestros pasos. Pero de nuevo, era como buscar una aguja en un pajar. No tendría el aspecto de un enemigo público, sino el de un hombre normal y corriente. Con la investigación estancada, el detective Hobart vuelve a contactar con la parapsicóloga. Tras producirse la última agresión, Nancy y yo volvimos a hablar. Solo podía pensar en este caso, al igual que muchos de mis compañeros, que nos dedicábamos a él por completo. Estoy seguro de que mi frustración por no lograr detener a este hombre comenzaba a notarse. Le dije, Tommy, la semana que viene lo atraparás. Todo acabará. Vas a arrestarlo. No me necesitas para nada más. Primero me dijo, lo creeré cuando lo vea, pero luego dijo, espero que tengas razón. Y le contesté, yo también. Entonces se produce un avance que toda la ciudad esperaba. Nunca había robado nada a ninguna de las víctimas, hasta la última. Uno de los objetos robados era un arma. Sonó el teléfono. Eran las 3 de la mañana y llamaba a un tipo que decía, sé a quién estáis buscando. No le creí, pero me dijo, anoche robaron un arma, ¿verdad? Se trataba de una información que no habíamos hecho pública. Y dijo, está en Steel City Arms, en Braddock. Ha intentado venderla. Puedo tenderle una trampa. El informante organiza un encuentro. La policía, armada con el retrato robot de la parapsicóloga, rodea la tienda de empeños y espera. Cuando el sospechoso llega para recuperar el arma, la policía está allí para detenerlo. Yo tenía el retrato robot en el asiento del copiloto. El sospechoso se giró y miró en mi dirección. Y pude ver que se trataba prácticamente de una fotografía de ese hombre. Por supuesto, en aquel momento comencé a creer ciegamente en los parapsicólogos. Cuando regresó a recuperar su arma, la policía estaba allí para detenerlo y acusarlo de tener una propiedad robada. Hasta ese momento, no habían conseguido sus huellas. Lo llevamos a comisaría. Le leímos sus derechos y le tomamos las huellas dactilares. Había un fiscal presente aconsejándonos qué hacer en cada momento y medimos nuestros pasos para que no hubiera ningún error. Aquel hombre iba a ir a juicio y no queríamos que ningún error le salvara. No se libraría por cuestiones técnicas. Llamamos a un experto en huellas y al compararlas, nos miró y dijo, señores, se terminó. Cabría esperar que todos en la sala hubieran empezado a chocar las manos o a gritar de alegría, pero no se oía absolutamente nada. Las huellas dactilares, las pruebas forenses, todo encajaba. Tras 4 años y 7 violentas agresiones, Dennis Foy, un varón de 22 años, es detenido. Desempleado, Foy vive con sus padres en la misma manzana donde tiene lugar una de las violaciones. La detención de Foy en 1987 tiene lugar después de que su caso haya tenido cobertura nacional. Lo lamento por las víctimas. Ahora ya podemos dejar esto atrás. Menos mal que las mujeres violadas tuvieron la valentía necesaria para testificar en el juicio. 3 viudas y una mujer que nunca llegó a casarse, de hecho había contado a la policía que era virgen, testificaron con todo detalle. Un año después, en el juicio, Foy se enfrenta a las mujeres a las que ha agredido. Durante el proceso, el jurado escucha los detalles íntimos del terror desatado por Foy. Conocía a las víctimas y las vigilaba, esperando la mejor oportunidad. Accedía a las viviendas escalando por el lateral de las casas y entraba por las ventanas de la segunda planta. En el interior atacaba a las indefensas mujeres y silenciaba sus gritos de auxilio con una almohada o lo que tuviera a mano. A veces les ataba las manos y las piernas. A su última víctima la amenazó con un cuchillo. El juez describe sus actos como atroces. Foy es declarado culpable de todos los cargos y condenado a 100 años en una prisión de máxima seguridad.
Sin conocimiento alguno del caso, ¿cómo pudo la parapsicóloga Nancy Meyer conocer tantos detalles? Sabía que el agresor era afroamericano, que vivía en el barrio y que conocía a las víctimas. Mediante sus percepciones pudo describir cómo accedía a las viviendas por las ventanas del segundo piso y predijo con exactitud cuándo terminaría la investigación. ¿Y qué hay del sombrero? Cuando Dennis Foy es detenido, lleva un sombrero escalofriantemente similar al que Nancy describe. Cuando se le dibuja un sombrero a alguien, puede llevarlo de cualquier modo. Pero ella fue muy específica en cuanto a la colocación. Quería que cubriera cierta parte de la cabeza. Lo que más me sorprendió fue que acertara en tantos detalles, y sobre todo en el sombrero. Ahí estaba él con el sombrero tal y como ella le había descrito, y en el que tanto había insistido. Hoy en día, Homestead, Pensilvania, comienza a recuperarse de la crisis económica. Aún no hemos vuelto a ser lo que éramos, pero un inversor compró la fábrica de US Steel y la ha rebautizado The Waterfront. No obstante, nadie puede olvidar esos 5 años en los que un solo hombre aterrorizó a toda la comunidad. Estos actos afectan a mucha gente. Por suerte le atraparon. ¿Quién sabe cuál podría haber sido su siguiente paso? Nunca desaparece ese sentimiento, esa sensación de poder haber hecho más por esa gente. No me dedico a esto por diversión. No es divertido tener visiones de agresiones así. No tiene nada de divertido. Pero cuando da resultado, merece la pena. Dijo que la atraparíamos y poco después le detuvimos. Así que... ¿cómo se explica?